Bienvenidos al canal, aquí les dejo la segunda parte de esta saga basada en el libro de Gabriel Silva, Los 8 Kybaliones. Puedes ayudarnos suscribiéndote al canal, dando like al video y compartiendo en todas tus redes. Comencemos. 2. Principio vida. Todo lo que existe alberga un principio vital que guía su creación y disolución, su interacción con el entorno y el movimiento interno de sus partes. Este principio se revela en el místico equilibrio entre la materia y el profundo anhelo de un ser por manifestarse en el mundo físico. La vida, como un principio eterno y omnipresente, ya habita en cada rincón del universo, incluso en lo que aún no se ha revelado como vivo. Desde la escala microscópica del átomo hasta la inmensidad del infinito, nos encontramos con el principio vital, una fuerza omnipresente lista para manifestarse bajo la dirección de la eterna voluntad creativa de Dios y las muchas entidades que pueblan su creación. Al comprender y respetar las leyes herméticas, exploramos los secretos para mejorar nuestra existencia, ya sea de manera individual o como parte de la humanidad. Es importante recordar que las acciones que afectan a toda una especie tienen repercusiones en cada uno de sus individuos. Leyes herméticas, principio vida. 1. Evolución. Las tendencias primordiales de la vida son la evolución y la construcción, que en relación con la conciencia permiten al ser desarrollarse y pasar de estado en estado hacia manifestaciones cada vez superiores y más completas y perfectas. Lo que no evoluciona dentro de la perfección o hacia ella, produce una dualidad e involuciona hasta desaparecer de la existencia. En los reinos mineral, vegetal, animal, humano y en las infinitas jerarquías superiores, el principio de la vida posee tanto un aspecto positivo como uno negativo, los cuales interactúan entre sí. La destrucción de un organismo o la involución de una especie funcionan como factores de selección natural, facilitando la evolución de otros seres y especies. No obstante, la construcción progresiva y perfeccionada es el objetivo primordial de la vida como principio fundamental. Esta mejora continua es lo que conocemos como evolución. El ser es un vórtice de espíritu donde se activan las propiedades de los demás principios. Es un punto individualizado de espíritu en el que se manifiestan esencialmente el amor, la inteligencia y la voluntad. A través de la interacción de estos tres elementos se expresan la unidad, la vida y la verdad. La posibilidad de involución como experiencia particular existe gracias al libre albedrío. Esto significa que, en cierta medida, el error que conduce a la involución es voluntario. El demiurgo, creador de los mortales, no posee la culpa absoluta, ya que todas sus víctimas contribuyen activa o pasivamente en este proceso. Cada persona es única y debe ser respetada en su propia naturaleza. Incluso los individuos más ruines merecen respeto y amor puro, no tratándoles con lástima, soberbia o desprecio. Tampoco significa que no debamos oponernos a ellos si es necesario. Se puede luchar con furia, pero un hermetista nunca lo hará con odio. La comprensión de esta ley a través de la meditación puramente mental nos permite entender intelectualmente el problema filosófico que se considera el mayor mal de todos, el sufrimiento. El sufrimiento es, en esencia, un efecto que nos alerta desde lo más profundo cuando nos desviamos del camino de la evolución. La eternidad o inmortalidad de una criatura, alma o entidad individual, y sus formas de manifestación, cuerpo físico o reino natural, solo se alcanzará si sigue un camino evolutivo. Si toma un camino involutivo, se dirigirá hacia la destrucción como individualidad. Esta dirección depende únicamente del libre albedrío del propio ser, y aunque un demiurgo pueda influir en la involución, el ser siempre tendrá la capacidad de elegir. Podríamos considerar que no existe un agresor sin algún nivel de consentimiento, por más pequeño que sea, de parte de la víctima, debido a factores como la cobardía, la omisión, la ignorancia u otros aspectos psicológicos. Es importante entender que Dios, siendo el ser perfecto, no crea imperfección.
Las imperfecciones surgen como parte del aprendizaje y, en mayor medida, por la persistencia en el error. Las criaturas que nacen naturalmente en todos los planetas son perfectas en cada etapa de su existencia, como microorganismos, como vegetales, animales y como humanos. Esta perfección se mantiene conforme avanzan a través de los diversos reinos. Por lo tanto, aquí la perfección es una norma. En el diseño original de la naturaleza, el sufrimiento que lleva a la pérdida de la autoidentidad, tan común entre los seres humanos, es prácticamente inexistente. Aquí, todas las necesidades encuentran su satisfacción. No hay pobreza ni hambre, y la muerte se ve más como una ascensión hacia el próximo reino, en nuestro caso, el reino crístico. En esta naturaleza normal no hay opresión de unos pocos sobre muchos, lo que elimina las causas de los problemas psicológicos que provocan sufrimiento y enfermedades en la humanidad. En la naturaleza encontramos todos estos males y aberraciones porque un individuo primordial tuvo la desafortunada ocurrencia de intentar o creerse capaz de ser un dios controlador. Este individuo, mediante tecnología genética, creó especies vegetales y animales que estaban completamente fuera del patrón original establecido por el Logos planetario, el pecado original. En esta parte del libro, Gabriel Silva nos comenta una interesante interpretación sobre el Génesis bíblico. A continuación lo abordaremos. Este Logos representa una inteligencia de orden cósmico, que solo crea conforme a las leyes naturales. Sin embargo, la manipulación genética, simbolizada por el árbol de la ciencia del bien y del mal, dio origen al pecado original, creando al Homo mortalis o Adán. De este clon se creó una varona, un clon de varón al que se le inhibieron todos los genes masculinos. Eva, considerada la primer mujer mortal, en realidad fue el primer clon de varón genéticamente incompleto. Para aclarar, el varón primordial tenía todos los genes masculinos y algunos femeninos. La mujer primordial tenía todos los genes femeninos y algunos masculinos. Adán tenía ambos tipos de genes, pero disminuidos para que fuera mortal. Eva, siendo un clon modificado de un clon varón, carecía de genes masculinos activos, lo que la hacía parecer mujer. Por eso se menciona en el Génesis que fue llamada varona por provenir de la carne del varón. Eva no era una hembra humana, sino una varona. Todos los seres vivos, desde los humanos hasta las plantas, están genéticamente predispuestos a morir, ya sea de manera gradual o repentina. Cuando en la Biblia se dice que Jehová maldijo a la serpiente, en realidad se alude a una alteración genética que llevó a la creación de seres imperfectos. Para comprender la perfección es esencial entender la imperfección y sus causas reales. La perfección se manifiesta eterna e infinitamente como evolución, mientras que la imperfección, que conduce a la involución, es finita y temporal, y de ahí es que proviene la muerte. Es importante señalar que el verdadero Dios no es un tirano que crea un mundo de sufrimiento, sino que la imperfección en la naturaleza y en nosotros mismos es el resultado de la manipulación genética llevada a cabo por una criatura pseudo-creadora, como un científico loco. Además, el ser humano no es una evolución del mono, sino que el mono es una involución del hombre. 2. Organización. En cada ser vivo hay partes que trabajan juntas y dependen unas de otras. Estas partes funcionan mejor y muestran más perfección cuando la conciencia que guía el proceso de construcción está en un estado más avanzado de evolución. Las especies evolucionan adecuadamente cuando están bien organizadas de acuerdo con su entorno y mantienen su patrón de crecimiento y evolución según lo establecido genéticamente. Sin embargo, si las mezclas o cruces entre seres vivos ocurren más rápido que su capacidad de adaptación, la especie pierde su equilibrio natural y retrocede en su desarrollo. Esto implicaría un mayor riesgo de extinción en la especie en cuestión. Los simios descienden del hombre debido a la involución, no al revés. Son una especie de aberración genética humana que ocurrió hace milenios y que tiende a repetirse con los cruces entre especies. Por ejemplo, las vacas salvajes como los búfalos y yaks son dignas, indómitas, libres y astutas.
Sus manadas se organizan de manera inteligente para defenderse de los depredadores y no se mezclan con otras especies, ni siquiera con otras razas de vacas salvajes. En cambio, la vaca mestizada que conocemos actualmente ha sufrido un desorden genético debido a la selección inversa. Se han seleccionado para reproducción las más productivas y tranquilas para el humano. Esto las ha vuelto mansas, les ha hecho perder sus valores auténticos, se dejan someter, no responden al espíritu grupal ni afirman su individualidad. Han perdido su sentido de libertad y astucia, volviéndose, entre comillas, estúpidas. La estructura genética creada por el logo fue desorganizada. La vaca proviene del búfalo primordial, que fue capturado y genéticamente alterado. Esto mismo sucede con todas las especies y el hombre no es una excepción. El hombre se convierte en esclavo de los poderes demiúrgicos, un pequeño grupo de personas que controla las religiones, la cultura, la economía y la política, promoviendo la desorganización general en el mundo. El desconocimiento de lo que sucede después de la muerte hace que las personas no se preocupen por el destino de su raza y apenas por sí mismas, solo en términos económicos, buscando vivir felices, como un burro persiguiendo una zanahoria en la punta de un palo. Creen que con la muerte todo termina, por lo que incluso si son esclavos, piensan que esa condición es mejor que morir. Esta mentalidad conduce a una constante desorganización y degradación genética, también espiritual, de individuos, razas y naciones. 3. Manifestación. Allí donde haya condiciones de organización, el principio vital se manifiesta, porque este es resultante de la inteligencia y el poder omnipresentes en la naturaleza del cosmos. Todas las leyes cósmicas están diseñadas para crear condiciones óptimas para la manifestación de la vida en sus infinitas formas. Incluso en el desierto más árido de nuestro planeta, si observamos una piedra al microscopio, encontraremos bacterias y microbios de todo tipo. Las leyes físicas y químicas están presentes en todo momento y lugar. Cuando hay suficientes elementos químicos, estas leyes se activan y forman estructuras que, al organizarse, generan vida en diversas configuraciones. Uno de los mecanismos más interesantes para entender la ley de manifestación es el proceso cuántico de la pirámide. El agua no solo cumple funciones mecánicas en el cuerpo, como ser un disolvente universal y un medio de flujo biológico, sino que también produce biones o bolsas de neutrinos. Los neutrinos forman protobios básicos, que son como enzimas hechas de partículas cuánticas. Estos protobios se agrupan con átomos del entorno, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, para formar protobios completos. Estos, ya a nivel atómico y molecular, crean organismos cada vez más complejos hasta formar bacterias. Pues la enseñanza hermética explica en uno de los documentos accesorios de la ley de correspondencia lo siguiente: todo cuerpo vivo lleva dentro de sí mismo, y dándole su condición de viviente, la pirámide como esencia de la forma vivificante. Y tantas pirámides son en un solo hombre como granos de arena hay en un desierto, como gotas de agua hay en el Nilo. Tantas que no se pueden contar, porque no son gotas de las que se puedan ver, sino tan pequeñas que solo con el ojo de Horus se las percibe. Entonces alabemos la gracia de los dioses, que nos han enseñado con grandes muestras que es a lo grande igual que a lo pequeño, pero infinitamente grande sépase lo grande, e infinitamente pequeño sépase lo pequeño. Grande sin fin hacia lo grande, pequeño sin fin hacia lo pequeño. Gabriel Silva, autor del libro Los 8 Equivaliones, el cual estamos analizando en esta saga, nos deja su experiencia directa respecto a las pirámides. Las pirámides nunca se usaron como monumentos fúnebres, nunca se encontró un cadáver en una pirámide, no contienen sarcófagos para la muerte, sino tanques o bañeras para aquellos que van a hacer su ascensión. Fueron construidas por los mismos instructores que nos dejaron la tabula máxima y toda la enseñanza hermética, para producir un efecto que favorece a la vida, desde lo más básico del plano molecular, especialmente a partir del agua. La verdadera molécula del agua está formada por 5 monómeros de H2O, dispuestos en forma de pirámide con un ángulo de 51 grados, 51 minutos y 14 segundos, igual al de la Gran Pirámide de Gizeh.
Gracias por llegar hasta acá, dale like al video, suscríbete al canal. Saludos.